y vamos a iniciar con el tema al cual he titulado Cambio de nacionalidad. Fíjense bien que al observar nuestro mundo de hoy, vemos que está cambiando más rápido que nunca. Es increíble ver lo que ha sucedido en estos últimos 20, 10, 30 años. ¿Quién iba a pensar que pudiéramos conectarnos de esta manera hace, no sé, hace unos 30 años, 25 años? Bueno, de hace poco tiempo a la fecha, todavía no teníamos ni siquiera plataformas de intercomunicación de esta naturaleza. Y la verdad es que ha sido asombroso el cambio que el mundo ha tenido en estos últimos tiempos. En los últimos 25 años, por ejemplo, se ha dado un cambio enorme a nivel político, a nivel económico y obviamente a nivel tecnológico. Y el cambio generalizado, pues se está dando en muchos países de todo el mundo. Esto es un cambio globalizado, como actualmente se conoce, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede cambiar o cómo podríamos cambiar el ambiente espiritual de nuestra nación? Eso es lo que la palabra de Dios hoy nos va a enseñar, porque tú y yo podemos ser y debemos ser factores de cambio. Debemos ser las personas, ¿verdad? Que Dios ha querido utilizar para transformar a nuestro México, a nuestra nación. Obviamente, iniciando propiamente con la transformación de nuestra propia persona, seguida de la transformación de nuestra familia, de los seres queridos que tenemos a nuestro alrededor y de nuestro entorno, de nuestra comunidad, de nuestra sociedad a nivel local, ¿verdad? Y posteriormente, ¿por qué no pensar en provocar un cambio a nivel nacional, mis amados? Nosotros, pues tenemos primeramente que ser gente pacífica. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y para ello, pues vamos a leer en el libro de los Proverbios, en el capítulo 14, de los versículos 25 al 35. Y bueno, pues la palabra de Dios nos enseña lo siguiente, dice, el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. En el temor de Jehová está la fuente, la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Fíjense bien, el autor de este libro de los proverbios, de este proverbio en particular, pues dice que la justicia enaltece a una nación, pero el pecado pues deshonra a todos los pueblos. Y es la realidad, mis amados. En otra versión lo podemos leer de la siguiente manera. La devoción a Dios hace fuerte a un país. ¿Ustedes lo creen? Yo la verdad creo fielmente que cuando nosotros honramos a nuestro Dios a través del testimonio que podemos generar, a través de nuestras buenas acciones, a través de la justicia que ahora Dios ha puesto en nuestras vidas, ¿verdad? Pues harían a nuestro país increíblemente fuerte. Es por eso que nosotros tenemos que orar porque la mayoría de la gente verdaderamente se convierta a Jesucristo, para que de allí salgan los gobernantes, los presidentes municipales y un día, ¿por qué no?, el presidente de la nación. Y con ese temor y amor por Dios, pues haga justicia verdadera, la justicia que viene de lo alto, ¿verdad? Y de esa manera vamos a ver cómo nuestro país se fortalecería de una manera increíble, como lo hemos visto en algunos países, mis amados hermanos, que han tenido justamente esta condición.
Yo durante muy buen tiempo, desde el 2005 hasta el 2011 más o menos, tuve la oportunidad de estar constantemente en Guatemala atendiendo a los congresos que se llaman Ensancha. Después ya tuve la inquietud de dejar de ir porque el Espíritu Santo de Dios me llamó a que me hizo la observación que se estaban tergiversando ya la palabra de Dios y ya no se estaba teniendo una sana doctrina, y por eso preferí mejor dejar de ir. Pero lo que pude observar eh, fue que cuando se dicta la sana doctrina, cuando el Espíritu Santo de Dios verdaderamente se mueve en una nación, esa nación cambia radicalmente. Imagínense ustedes que en Guatemala, por ahí del 2005 hasta el 2008 más o menos, nosotros llevábamos un peso mexicano y los guatemaltecos nos tenían que dar entre 3 y 5 quetzales por peso. Después del 2008 viene esa condición de la bendición de Dios que trajo a ese pueblo, a ese país, y a partir del 2008 nosotros ahora tenemos que pagar hasta 7, hasta 8, hasta 9 pesos por un quetzal. Una cosa increíble, ¿verdad? Cuando antes México era como que el país más observado de la América Latina y sobre todo de los países de Centroamérica, era como que el modelo a seguir, y querían ser como nosotros los mexicanos porque veían en nosotros de alguna manera pues una condición mucho mejor que la de sus pueblos. Pero cuando viene el Evangelio de Jesucristo a esas naciones, y no solamente a Guatemala, hermanos, sino también a El Salvador, a Nicaragua, los países centroamericanos, al C4, que es conocido a nivel internacional, viene una bendición de parte de Dios porque ellos empiezan a honrar a Dios a través de la conversión que tienen genuina al Evangelio de Jesucristo. Y eso trajo un cambio radical en esos países. Yo estoy orando y nosotros debemos estar orando porque Dios verdaderamente se manifieste como lo ha venido prometiendo, y sé que dentro de muy poco México vendrá a un cambio radical, a un avivamiento generalizado, porque mucha gente se ha dado cuenta de que los cristianos que hemos estado atendiendo a la sana doctrina hemos tenido cambios radicales en nuestra vida y hacemos justicia y empezamos a vivir de una manera correcta, empezamos a dar testimonio correcto, y por lo tanto mucha gente ya está observando eso. Y cuando estemos todos unánimes, juntos, como dice la palabra de Dios, vendrá el avivamiento que se ha puesto desde una palabra profética para el pueblo de México. Y yo espero que tú y yo tengamos el gran deseo de ser protagonistas, no en una condición equivocada, sino ser verdaderamente nosotros los que podamos provocar por la ayuda del Espíritu Santo y a través de nosotros ese avivamiento, y que México cambie verdaderamente. El pecado, mis amados hermanos, destruye una nación, mientras que la santidad la exalta. Hoy vemos cómo el pecado que vive nuestro México querido, a través de la idolatría, a través de una sexualidad desbordada, desordenada, a través de una condición en donde las adicciones tal pareciera que están tomando mucho control de nuestro México. Vemos cómo nuestra nación, tristemente, ¿verdad?, está de alguna manera colapsada por todo esto. Pero hemos de estar luchando ustedes y yo, poniendo nuestro granito de arena, poniendo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, para que un día veamos cómo la santidad que Dios está poniendo en nosotros exaltará a México de una manera increíble. Y México crecerá, México vendrá como un país emergente hacia el nuevo sistema que Dios quiere implantar en una nación, que es el avivamiento del Espíritu Santo en la vida de muchísima gente, mis amados. Fíjense bien que también la justificación pues conlleva a tener una serie de relaciones adecuadas. La justificación que viene de nuestro Señor Jesucristo. Esa justificación que tenemos ahora delante de Dios por la fe que ejercemos en Cristo.
Entonces, esa justificación, como dice Romanos 5:1, primeramente nos trae a tener paz con Dios, a estar en paz, ¿verdad? La justificación, por lo tanto, empieza por hacer las paces, como decíamos de niños, ¿verdad? Paz, paz, pido paz con Dios. Romanos 5:1 es muy claro cuando dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso se inicia propiamente, primariamente por el temor de Dios, en el buen sentido del respeto propio hacia el Señor, de ese temor reverente, de ese temor, ¿verdad? Que tiene que ser con una idea clara de a quién estamos sirviendo y quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor, reconociendo su poderío, su grandeza, su deidad, su eternidad, todo lo que engloba a todas las características y el carácter y todo lo que es nuestro Dios, ¿verdad? Dice el Proverbio 14, versículos 26 y 27 que acabamos de leer, dice, el temor del Señor es un baluarte seguro que sirve de refugio a sus hijos. Por lo tanto, el temor del Señor es fuente de vida. Amén. Eso es lo que debemos ya de considerar para que nosotros tengamos paz con Dios, tener un temor reverente a Dios, ejercer nuestra fe en Cristo Jesús, y eso nos lleva a tener paz con Dios. También esta noble acción de entender correctamente las escrituras, mis amados, nos lleva a tener paz con los demás. Recuerden que nuestras relaciones deben ser primariamente la relación vertical, o sea, Dios y nosotros, y después eso se tiene que desplegar hacia nuestras relaciones horizontales, nosotros con nosotros mismos, ¿ok? Entonces tenemos que tener paz con los demás. Dice Romanos 12:18, que en cuanto dependa de ti, vive en paz con todos, vive en paz con los demás. Por lo tanto, eso nos tiene que llevar a entender que las relaciones adecuadas con los demás, pues se caracterizan por unas palabras y unas acciones justas. Dios nos ha llamado a justicia, ¿sí o no? Dios ahora, a través de todas estas enseñanzas que estamos recibiendo, pues nos ha estado guiando a la justicia y a la verdad. Ahora, la justicia que ustedes y yo manejamos ya no es una justicia relativa, ya no es lo que me conviene a mí, ya no es nada más ver mi punto de vista, ya no nada más es ver lo que verdaderamente trae justicia para mi vida, sino que ahora la justicia que ustedes y yo como hijos de Dios tenemos que manejar es la justicia divina, la justicia absoluta, la justicia que se tiene que aplicar tanto para ti como para tu prójimo. No importando que a lo mejor tú quedes en una condición en donde no te gustaría, pero si es lo justo, simplemente actuar en esa condición, ¿verdad? No tomar de alguna manera ventaja, porque eso fue lo que nos enseñó el mundo. Ese es el engaño de Satanás, ¿verdad? En donde te decían, pisotea bien, no importando a quién. Eso no es correcto para nosotros, mis amados. Para nosotros lo correcto es la pesa justa, la medida correcta, el pago correcto, ¿verdad? El cobro correcto también, porque eso es justo. Entonces, todos y cada uno de nosotros tenemos que actuar de una manera equilibrada, de una manera en la que Dios interviene en nuestras vidas para darnos esos valores de justicia absoluta, en donde aplica para tu vida, pero también aplica para mi vida y aplica para la vida de todos los demás. Y ahí entramos en equilibrio, entramos en una condición en donde no hay ventajas, en donde no hay una situación en donde estemos pisoteando a los demás o dejemos que nos pisoteen, porque les digo, tiene que estar en un equilibrio perfecto. Dios nos diseñó para vivir de una manera equilibrada. ¿Ah? Entonces, fíjense bien que lo primero que tenemos que hacer es que nuestras palabras tienen que ser siempre verdaderas en vez de mentirosas. Porque dice ahí el versículo 25 de Proverbios 14, el testigo veraz libra de la muerte. Cuando tú y yo siempre digamos la verdad, vamos a tener la gran bendición de que todo lo demás cae por su propio peso, cae en orden, llega a la estabilidad, porque así es como maneja Dios las cosas.
¿verdad? Nosotros no tenemos por qué ser mentirosos, aun cuando nos cueste de alguna manera tener que pagar lo que se tiene que pagar, debemos de ser veraces en todo, absolutamente en todo, mis amados. Nuestro sí tiene que ser sí, nuestro no tiene que ser no. Cuando tú te comprometas a algo, simple y sencillamente cumple con lo que te comprometes. Si no, mejor ni digas nada, tranquilamente tú puedes estar en paz. Pero si tú te comprometes a algo, cúmplelo. Si tú dices, voy a llegar en punto de las tales horas, sé correcto, llega en esa hora, sé puntual. Si tú dices, el día de mañana yo voy a hacer esto, hazlo. ¿Por qué? Porque de esa manera es que el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, se comporta cabalmente, íntegramente. Amén. Entonces, fíjense bien que el segundo punto que debemos de tener es que nuestras relaciones tienen que demostrar un deseo de bienestar para todos los demás, en donde no saquemos ventaja de nada, de absolutamente nada, mis amados. ¿Ah? Sino simple y sencillamente que nuestra relación afectiva, nuestra relación interpersonal, nuestras relaciones laborales, nuestras relaciones amorosas tienen que ser con el gran deseo en nuestro corazón, pero también con la correcta acción de traer bienestar para todos. En vez de ser prontos para la ira, para enojarse, ¿cuántos de nosotros honestamente todavía a estas alturas con tantito nos reventamos? ¿Ah? Que no vuele la mosca por aquí porque, bueno, ya queremos traer una bomba atómica y destruir todo eso para que se acabe esa mosca. Nosotros ya no tenemos que actuar así, hermanos. Dios nos ha llamado a mantener una condición de cordura, de someter nuestros pensamientos, ¿verdad? Sujetarlos hasta la obediencia a Cristo. Ser simplemente pacientes, ya no ser airosos, enojones, berrinchudos, que por cualquier cosita luego tronemos. No, nosotros ya tenemos que tener algo especial, que es la parte del fruto del Espíritu Santo que se nos ha sido dado para poder ejercer paciencia. Hoy más que nunca vemos, ¿verdad? Muchísima gente ahorita, desgraciadamente, tiene que ser paciente y tiene que estar ya sea aislado, ya sea en la cama de postrado por enfermedad, ya sea en un hospital por la misma condición, pero tiene que estar con paciencia. Hoy más que nunca el Señor nos mostró la increíble bendición de la paciencia. ¿Cuántos de nosotros antes, verdad, de esto, de la pandemia, éramos tan impacientes y éramos tan acelerados y para arriba y para abajo y bueno, queríamos comernos al mundo a puños? ¿Qué tuvo que hacer Dios? Poner un freno a nivel mundial para que todo el mundo estuviera sosegado, quieto, paciente, tranquilo. ¿Y saben cuándo Dios va a erradicar verdaderamente toda esta situación del virus y va a permitir que haya una verdadera vacuna, una verdadera cura para todo esto, mis amados? Pues cuando el grueso de la humanidad aprenda a ser paciente, tolerante. Uh-huh. Debemos también ser generosos con quienes pasan necesidad. Hoy más que nunca necesitamos verdaderamente abrir nuestro corazón, abrir nuestra cartera de vez en cuando sea necesario, abrir un espacio de tiempo para apoyar, tener la disposición generosamente de ayudar al prójimo, de aquellos que están pasando por necesidad. Hoy le doy la gloria a Dios y gracias a Dios por la vida de todos ustedes, porque hemos aprendido a detener por lo menos nuestras actividades 1 o 2 horas al día, ¿verdad? Para escuchar primeramente la palabra de Dios, para atender y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y esperar que todo lo demás venga por añadidura y después en oración por todas esas personas. Hoy generosamente estamos tú y yo disponiendo de un tiempo, ¿verdad? Que en otros tiempos, ¿a quién se le hubiera ocurrido esto? De frenarnos y de orar, interceder, ser de alguna manera generoso a través de las oraciones por la gente que más lo está necesitando. Dice el versículo 31, el que oprime al pobre ofende a su creador, pero honra a Dios quien se apiada del necesitado.
¿Qué quieres hacer tú? ¿Qué te gustaría verdaderamente hacer sentir a Dios? ¿Ofensa a tu creador? ¿O quisieras que Él se sintiera honrado como tu Dios porque te apiadas del necesitado? Sé que tu respuesta es la segunda. Tú quieres darle honra a Dios. Pues honremos a Dios siendo generosos, mis amados. Y no necesariamente, como se los he repetido muchas veces, muchas ocasiones han tildado a la iglesia de Jesucristo como si fuera el gran negocio de los pastores. No, mis amados. Nosotros tenemos que ser generosos no solamente en la economía, que si lo podemos hacer, hagámoslo con gusto y con agrado, entendiendo que nosotros simple y sencillamente estamos haciendo lo correcto. Pero también tenemos que ser generosos con el tiempo, ser generosos con nuestra propia persona hacia los demás, darnos, así como nuestro Señor Jesucristo se dio por todos nosotros, ¿verdad? Dios muestra su complacencia hacia aquellos que actuamos con sabiduría. ¿Y la sabiduría de dónde viene? Viene de Dios. La sabiduría que estamos adquiriendo día a día viene de Dios, de su bendita palabra. Y por eso actuamos ahora diferente. Por eso ahora tenemos el deseo de ser diferentes, ¿verdad? De ir en contra de la corriente de este mundo. Amén. Ahora, ya tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Paz con Dios ya tenemos. Paz con los demás también ya la aprendimos en este momento. Ahora tengamos paz con nosotros mismos. Miren, ahorita mi hermana Reina Villegas nos está haciendo una petición muy especial, mis amados. Su hija Daniela, con escasos 22 años, está cayendo en depresión, no tiene paz con ella misma. Y perdón, Reina, que tenga que hacer este comentario, pero es el punto. Nosotros tenemos que tener paz con nosotros mismos, enseñarle a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a tener paz consigo mismo, no tener por qué estar en una condición depresiva y mucho menos autodestructiva como es esa condición, ¿verdad? Miren, la justificación que tenemos ahora con Dios, como lo decía al principio, por medio de la fe que ejercemos en Cristo, pues conlleva a tener una relación adecuada con nosotros mismos. Tenemos que sentir paz interior, esa paz que viene de lo alto, esa paz que no la puede dar el mundo, esa paz que no te la puede dar ni siquiera la riqueza más grande del mundo, esa paz que no te la puede dar ni siquiera la sanidad completa, esa paz que no te la puede dar ni siquiera una relación personal con otra persona, ¿verdad? Perdón la redundancia, pero así es, sino que es la paz que solamente Dios puede traer a tu vida, pero empezando desde ti mismo. Dice Jesucristo que el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero tienes que aprender a amarte a ti para poder amar a los demás. Primero tienes que tener paz en tu interior, ¿verdad? Para poder después proyectar paz hacia los demás. Tú no puedes estar hecho un caos, no puedes estar revuelto por dentro y pretender que los demás vean o piensen que tú puedes transmitir paz. Eso no puede ser, mis amados, ¿verdad? Lo que tenemos en nuestro interior es lo que viene a ser el reflejo hacia el exterior. Podemos conocer la paz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora Jesucristo es el príncipe de paz. Ahora estamos conociendo a Jesucristo, a nuestro Señor, a ese Dios todopoderoso que viene a ser la paz para nosotros. La paz en el corazón da salud al cuerpo, dice el proverbio en el versículo número 30 de Proverbios 14, lo que acabamos de leer. ¿Ah? La paz en el corazón trae salud a nuestro cuerpo. La depresión es la ausencia de la paz. La depresión, mis amados hermanos, es todo lo que de alguna o de otra manera te mueve, toda tu situación, todo tu sistema, y que no puedes estar sosegadamente, no puedes estar tranquilo contigo mismo. Y por eso sientes que todo el peso del mundo te cae encima y por eso vienes a depresión, al deseo muchas ocasiones, como desgraciadamente muchísima gente ha tomado una decisión tan equivocada, hasta de suicidio, pensando que con eso se van a librar. Pero tristemente no se dan cuenta que ejerciendo esa condición de suicidio, pues desgraciadamente se van
a una eternidad sin Dios. Y si aquí sentían presión, si aquí sentían depresión, si aquí sentían una condición terrible y crítica, imagínense en una eternidad sin Cristo, en donde es el lloro y crujir de dientes, en el lago que arde con fuego y azufre, en el infierno mismo, porque así lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, la ira, la falta de perdón, la envidia, los celos, esos celos que de verdad, esos celos humanos, no el celo de Dios, el celo humano, eso que te lleva a estar inestable, que te lleva a estar hasta, otra vez regresamos a la palabra depresivo, que te lleva a estar de malas, con ira, con furia, ¿verdad? Pueden dañar a tu cuerpo físicamente, ya lo explicamos la vez pasada. Hay muchas enfermedades, mis amados hermanos, que empiezan en nuestra psiquis, en nuestra mente, en nuestra alma, y después se somatizan y se llegan a la condición física. Y por eso nuestro cuerpo físico sufre enfermedad. He explicado que, por ejemplo, hay enfermedades autodegenerativas como son la artritis reumatoide y muchas otras enfermedades autodegenerativas, muchos cánceres que desgraciadamente se desarrollan primeramente por no tener paz con nosotros mismos. Ahí empieza el meollo del asunto. ¿Ah? Entonces, librarnos de todas las cosas malas y tener tu corazón en paz es exageradamente bueno para tu salud. Eso te permite dormir plácidamente, tranquilamente. Yo le doy la gloria a Dios y muchas gracias a Dios porque de verdad a mí no me cuesta nada de trabajo dormir. Estoy en paz conmigo mismo. Dios me ha llevado hasta ese nivel y le doy la gloria a Dios. No por mis fuerzas, mis amados, sino porque ahora yo he decidido hacerle caso a Dios y empezar a vivir la experiencia de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tengo problemas como todos ustedes, es una realidad. Tengo necesidades como todos ustedes. De repente me veo un poco limitado en condiciones económicas como muchos de ustedes, ¿verdad? Pero a final de cuentas he logrado tener la paz que Dios trae a mi vida porque he confiado en ese Jehová Jireh, en mi proveedor. ¿Tengo necesidades? Sí, pero yo sé en quién he confiado. Y Dios llega en el momento adecuado, siempre. Entonces eso me permite descansar tan tranquilamente que trae bienestar para mi cuerpo. He estado analizando con algunos médicos relacionado a la situación del por qué hay cuerpos que han soportado pues de una manera bien diferente lo de la situación del COVID y en mucho es porque hay estabilidad emocional y hay paz interior. ¿Por qué? Porque recordemos que los virus, son agentes oportunistas, como se los he comentado en algunas otras ocasiones. Y cuando nuestro sistema se deprime, cuando estamos deprimidos, cuando estamos con una presión laboral, cuando estamos sin paz en nuestro corazón, pues desgraciadamente también se deprime nuestro sistema inmunológico. Y al deprimirse el sistema inmunológico, los virus que son oportunistas encuentran las condiciones adecuadas para reproducirse de inmediato. Y entonces esos cuerpos que están deprimidos en su sistema inmunológico son muy propensos a reaccionar severamente por la acción de los virus. Y por eso se enferman gravemente y por eso desgraciadamente no lograron sobreponerse en muchas ocasiones y otros les costó y batallaron muchísimo hasta que tuvieron que ser administrados de mucho medicamento, de apoyos y de cosas así. Pero yo me he dado cuenta de que verdaderamente cuando estamos en paz con nosotros mismos, no hay, es muy difícil que las enfermedades nos ataquen. Amén. Entonces, tengamos paz. En última instancia, mis amados, esta paz proviene de estar satisfecho con el presente y entendiendo lo que viene en futuro, porque hemos confiado en Dios, que Él es el que ha proyectado
nuestra vida en un plan perfecto y Él nos ha dado la victoria al final de todo esto. Amén. Esa es la realidad. Si se dieron cuenta de el comentario que hice en la mañana respecto a que nuestra victoria está asegurada en el devocional que envío en las mañanas, ahí está la verdad. A final de cuentas, si ya leímos en algún momento el final de la palabra de Dios, Apocalipsis propiamente, pues nos damos cuenta de que la victoria está 100% asegurada para los hijos de Dios, en Cristo Jesús. Así es que, ¿qué nos puede preocupar? Dice la palabra de Dios en el Proverbio 14:32, pues los justos tenemos un refugio cuando morimos. ¿Quién es nuestro refugio? El alto refugio de nuestras vidas, Jehová de los ejércitos, Jesucristo mismo. Él está preparando morada para nosotros. Así es que, ¿qué nos puede preocupar? ¿Amén? Entonces, para aquellos que tenemos el temor al Señor, quienes tememos a Dios, ¿verdad? Tenemos ese temor reverente, pues Él, ese Dios todopoderoso, se convierte en nuestro refugio, no solo en el presente, como lo dice el versículo 26, sino también en el futuro, como lo dice el versículo 32. ¿Se dan cuenta qué maravilloso es escudriñar la palabra? Debemos aprender de todo esto, mis amados hermanos, a estar en paz. Dios tiene el control de todo. Él tiene absoluto control de todo. No se le escapa nada. Él es el omnisciente, el omnipresente y el omnipotente. Todo lo sabe y todo lo puede. Así es que no se le escapa nada, mis amados hermanos. Hay que orar porque nosotros, primeramente, verdaderamente nos volvamos a Él de corazón, en una condición absoluta, completa, y que nuestra nación misma se vuelva a Dios, que se quite de la idolatría, que se quite de todo, de toda esa vanagloria, de toda esa superficialidad que el mundo ofrece, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, Dios sea respetado nuevamente en todas las acciones de nuestra nación, en la economía, en la política, en la salud, en todo, en el turismo, en todo lo que vive nuestra nación, en el gobierno, en las escuelas, en los tribunales de justicia. ¿Cuánta justicia necesitamos de verdad el día de hoy? Ayer nuestra hermana Luz María nos pedía orar por el policía, ¿verdad? Porque desgraciadamente le están achacando algo que él no cometió. Y obviamente, como de repente el gobierno necesita hacer anuncios espectaculares de que un policía hizo esto para tapar el ojo al macho por otras cosas y empiezan a tener y a buscar chivos expiatorios y acusan indebidamente a la gente o en su defecto no se ejerce la justicia. Necesitamos la justicia en todos los sentidos, mis amados, que nos ayude a dar prioridad a los necesitados y a ser generosos con ellos, mis amados. Hay mucha gente que nos necesita y que podamos hacer como lo estudiábamos hace días, lo que hizo Pedro y Juan cuando llegaron a la puerta de la Hermosa y estaba un indigente pidiendo limosna, ¿verdad? Dice, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos en el nombre de Jesús. Así es que levántate y anda en el nombre de Jesús. Hermanos, es necesario que ejerzamos nuestra fe. Es necesario que declaremos las cosas que estamos aprendiendo por fe. A lo mejor, no sé si Dios nos permita ver una condición en la primera que hagamos, ¿verdad? Darle a alguien esa palabra de aliento, esa palabra que necesita en ese momento y que Dios transforme en ese momento las circunstancias para esa persona, o tengamos que experimentar, ¿verdad? Varias ocasiones en que tengamos que decir las cosas y a lo mejor no sucede nada momentáneamente y no vemos que nada haya pasado. Pero tarde que temprano, mis amados hermanos, dice el refrán, que tanto va el cántaro al agua hasta que se le rompe el asa. Intentemos muchas veces, las veces que sean necesarias y siempre declarar palabras de bendición, ayudar, ser generosos. Y un día veremos la gloria de Dios manifestándose en pleno.
Y a lo mejor no lo vemos nosotros, pero sembramos la semilla. Y un día esa semilla crecerá, brotará, crecerá y dará fruto, y fruto en abundancia. Nosotros no sabemos lo que Dios puede hacer cuando solamente nosotros hacemos lo que nos corresponde, lo que nos ha mandado a hacer. Siembra la semilla de la palabra, siembra la semilla del Evangelio de Jesucristo. Y Dios se encargará de dar el fruto y el crecimiento como solamente Él ha visto y ha provisto desde el plan perfecto de Dios para la humanidad. Amén. Vamos a leer en Hechos 8, del versículo 4 al 40, y para eso le voy a pedir, por favor, ahora sí, a mi hermana Consuelo, que me apoye a leer Hechos 8, del versículo 4 al 40. Adelante, hermana, por favor. Sí, pastor. Gracias. Hechos 8, versículo 4 al 40. Correcto. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y haciéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, viendo, orando por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo, entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado, hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate.
y júntate a este carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Gracias. Amén. Amén. Fíjense bien cómo aquí nos da una enseñanza poderosísima la palabra de Dios. La iglesia primitiva en aquel momento estaba formada por gente como tú y como yo, así de sencillo. Y aún así fue capaz de cambiar al mundo de ese tiempo. El mundo entero fue transformado como consecuencia de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Recuerden que Él viene a ser el parteaguas de la humanidad. Por eso decimos ahora que estamos en el año 2021 después de Cristo. ¿Ah? Y después viene el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva. El libro de los Hechos, como vemos, nos dice cómo sucedió todo esto. Predicaban el mensaje de Jesús por donde quiera que iban. En este pasaje vemos que predicaron tanto a multitudes como a personas particulares como Simón el hechicero y al eunuco, el etíope, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, si las naciones están compuestas por ciudades, pueblos, aldeas, colonias, pues ellos simplemente predicaron el evangelio en todas estas áreas, desde colonias, ¿verdad? Aldeas, pueblos y hasta naciones enteras, mis amados. Felipe predicó en una ciudad en Samaria, lo leímos en el versículo 5. Pedro y Juan predicaban el evangelio en muchas aldeas en Samaria. Felipe predicó el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea, ¿verdad? Entonces, su predicación estaba acompañada de tres factores que de hecho, pues, aceleraron el conocimiento de la verdad en esas regiones. Primero, la persecución, ¿verdad? Estuvo acompañado por persecución. Gracias a Dios aquí nosotros no vivimos eso, pero tal pareciera que necesitamos ese acicate para verdaderamente predicar el evangelio de Cristo. De hecho, dice la palabra de Dios que empezó todo esto con persecuciones. El versículo 4 dice que los que se habían dispersado, porque los habían perseguido, predicaban la palabra por donde quiera que iban. Es necesario que nosotros empecemos a predicar la palabra sin la necesidad de que nos pongan un acicate que nos lleve a otras partes o que nos provoque un problema como para después predicar. ¿Ah? Dice el versículo 5 que la dispersión obviamente trajo consigo una gran bendición. En todas partes a donde iban, pues anunciaban al Mesías, al ungido. Entonces, una y otra vez en la historia de la iglesia de Jesucristo, la persecución y la oposición han dado un fruto insospechado. Ni siquiera nos damos idea de lo que sucede cuando tenemos una problemática y que eso nos lleva a sentirnos perseguidos o sentir oposición grave en nuestra condición. Es fácil desanimarse cuando experimentamos
reveses, ¿verdad? Cuando experimentamos fracasos. Pero esto solo nos recuerda que Dios siempre va a usarlos de maneras sorprendentes. ¿Cuántas veces después de un fracaso que has tenido, Dios lo transforma y viene una gran victoria a tu vida? Cuando tú pensabas que habías fracasado en tu vida, ¿verdad? Yo, por ejemplo, cuando recibí a Cristo, yo me sentía en esos momentos el hombre más fracasado del mundo. Yo sentía que ya no tenía ni siquiera el sentido de vivir. Y Dios utilizó todo mi fracaso, todo mi dolor, todo lo que yo experimenté para glorificar su nombre y enseñarme que verdaderamente Dios tiene poder para transformar todo eso negativo en una super gran bendición que es mi vida eterna. Y yo creo que muchos de ustedes lo han vivido de esa manera, para la gloria de Dios, ¿verdad? Después también lleva a la condición de la oración, es el segundo punto. En este pasaje en particular vemos la importancia de la oración. En el versículo 15 del 15 al 17 dice que Pedro y Juan oraron por los samaritanos para que recibieran al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Recuerden que nuestra lucha no es contra sangre y carne, mis amados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si tú estás viendo que tu familiar, tu ser querido, tu amigo, la persona que de alguna manera tú quieres que Dios se derrame sobre su vida, no vas a llegar y darle bibliazos, no vas a llegar y hacer cosas que no corresponden. Arrodíllate delante del Señor, ora por esa persona. Dile, Señor, por favor, yo te ruego que envíes a tu Espíritu Santo y toques esa vida. Yo lo presento delante de ti, hoy lo levanto hasta ese lugar santísimo, Padre. Presento a esta persona con esta problemática, con esta necesidad, con esta situación, lo pongo delante de tu presencia, Señor, y derrámate sobre él. Toca su corazón, toca su mente, toca su vida, Señor. Y vas a ver lo que Dios va a hacer sorprendentemente en la vida de esa persona. Recuerda que nuestras armas no son carnales, mis amados. Nosotros tenemos un armamento especial, ayer lo veíamos. La oración es poderosa. La oración tiene poder, mis amados. Simón, por ejemplo, era un mago conocido que asombraba a todos con su hechicería que hacía, ¿verdad? Y los tenía comiendo de su mano, ¿verdad? Los tenía aquí, agarraditos. Pero aunque Simón creyó y fue bautizado, ¿verdad? Él quiso, sin abandonar sus antiguos caminos, su antigua naturaleza de ser, comprar al Espíritu Santo. Esto no impresionó a Pedro, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Pedro? No le dijo, órale, yo voy a recibir una lana y yo voy a orar porque tú puedas imponer manos y que el Espíritu Santo se establezca en la vida de quienes tú impongas las manos, ¿no? Pedro, teniendo la llenura del Espíritu Santo, sabía qué era lo que tenía que contestarle y dice, que tu dinero perezca contigo. Y dice, y ruégale al Señor, ¿verdad? Y tal vez el Señor te perdone por haber tenido esa mala intención. Y dice, veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Te estás regresando otra vez. Simón se dio cuenta de que solo el Señor podía salvarlo y les pidió que oraran por él. Hermanos, cuando una persona viene con una actitud de arrepentimiento, con una actitud de humildad a pedirte que ores por él, no lo dudes. No te esperes a que tengas que hablar al pastor, a que tengas que mandar un mensaje, ayúdenme por favor a orar. Eso después lo haremos, pero de inmediato tienes tú la autoridad, tienes tú el respaldo del Espíritu Santo, tienes tú a Dios contigo para que en ese momento tú ores por esa persona. No importa que no hagas una oración elocuente o súper elaborada o de alguna manera así muy rimbombante. No, eso no importa. Importa lo que Dios ha puesto en tu corazón y que en ese momento ores por esa persona, declarando el amor de Dios por ello, por esa persona y pidiéndole a Dios que se derrame en su vida a través de su Espíritu Santo, que haga la obra y vas a ver lo que va a suceder. Dios te va a sorprender de una manera increíble. Y el punto número 3, que es lo que ahora tú y yo tenemos, junto con todos los hermanos en Cristo, el pueblo de Dios ahora lo que tiene se llama poder, dunamis. Ajá.
La iglesia primitiva se caracterizaba por la efectividad enorme que se desarrollaba al oír la palabra de Dios. Por ejemplo, al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, pues mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Eso lo dice el versículo 6 y 7 que acabamos de leer. Entonces, hay algún factor muy especial. Felipe dependía totalmente del Espíritu Santo. Es lo único que tú y yo tenemos que hacer, depender completamente del Espíritu Santo. El encuentro de Felipe con el etíope, por ejemplo, pues no fue un resultado de una planificación estratégica de Felipe, sino que el Espíritu le dijo a Felipe lo que tenía que hacer. Pero para que tú y yo escuchemos la dirección del Espíritu Santo, pues tenemos que tener una relación plena con Él, ser llenos del Espíritu Santo, buscar la llenura día a día, como lo estamos haciendo, y gloria a Dios, porque ahora estamos comprendiendo muchísimas cosas, mis amados. El resultado de que siquiera, ¿verdad? De que siguiera la inspiración del Espíritu Santo, pues fue la noble conversión del etíope que ha afectado a toda la nación de Etiopía hasta el día de hoy. Quiero decirte que Etiopía es una nación que ha sido evangelizada de una manera increíble. Empezó por ese eunuco. Imagínense lo que puede lograr una sola persona en el nombre de Jesús. Hasta el día de hoy, casi 2000 años después. El Espíritu Santo es el agente que puede traer el cambio no solamente a tu persona, sino a toda una nación, el cual comienza por el cambio en la vida tuya primero, en la vida de las personas que nos rodean. Y por eso ahora, ¿verdad? Podemos generar la idea clara del por qué el nombre de este devocional, cambiando nuestra nacionalidad. ¿Por qué? Merece la pena recapitular, los factores que se dieron en el cambio de aquel etíope. Primero, el Espíritu Santo de Dios preparó su corazón. El etíope es sincero acerca de su ignorancia y busca respuestas, y su orgullo no le impide pedir ayuda. Es una persona humilde, pero esa humildad solamente la pudo generar el Espíritu Santo de Dios, que empezó a trabajar en su corazón desde antes. Entonces, miren, mis amados hermanos, no hay de qué avergonzarnos por no saber siempre entender lo que leemos en la Biblia. No tenemos por qué avergonzarnos si de repente no entendemos algo que estamos leyendo o estudiando. Lo sabio es recabar ayuda de gente de confianza o de comentarios de la Biblia que nos ayuden a explicarla y a aplicarla a nuestra vida. ¿Ah? Humildemente debemos reconocer, hay veces que no podemos comprender algo. Pues para eso hay hermanos que tienen alguna preparación mayor, que se han dado a la tarea de estudiar, que se han dado la tarea de ir a un instituto, a una escuela, para poder aprender un poco más y después vertirlo en la vida de aquella persona que en humildad necesita saber más y quiere. Segundo, el Espíritu de Dios trabaja mediante la bendita palabra de Dios. Cuando el etíope, fíjense, lee el libro de Isaías, empieza a encontrar respuestas, ¿verdad? Y a menudo el Espíritu Santo usa gente como tú y como yo para ayudar a desentrañar a esas personas todo lo que están leyendo, a explicarles y sobre todo a aplicar la palabra de Dios, como les digo, en su vida. Y eso es lo que ocurrió en este caso, cuando comenzando por Isaías 53, pues Felipe explica propiamente las buenas nuevas acerca de Jesús, o sea, lo evangeliza. El Espíritu Santo cambia el corazón del etíope de una manera tan radical y tan completa que éste cree inmediatamente en Jesucristo como su Señor y Salvador y pide ser bautizado. Entonces, no hay agente de cambio más poderoso que el Espíritu Santo. Él es el que puede cambiar la vida, no solo de una persona, de la nación entera, y cambiarnos de nacionalidad. ¿Por qué? Porque ahora tú y yo ya no somos mexicanos propiamente. Estamos en México, vivimos en México, nacimos en México, pero ahora nuestra nacionalidad es la celestial, mis amados. Oremos porque el Señor nos ayude a ser más
como la iglesia primitiva, que nos ayude a orar más y a seguir la inspiración del Espíritu Santo día a día. Oremos para que nuestra nación sea transformada a medida de que la gente llegue al conocimiento de Dios, mis amados. Eso es lo que tenemos que vivir. Y vamos a ver a un México transformado, una nacionalidad cambiada. Amén. Amén. Es el tema del día de hoy. Vamos a orar.